Bien, yo estoy en Pichanaki. ¿Alguien más de Pichanaki está conectado? Hola, hola. Buenas noches. Creo que ya estamos. Hola, ¿cómo te va? Buenas Un noches. saludo Buenas noches, desde... padre. Muy buenas Padre noches. Pepo, buenas noches. Hola, 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 hola. ¿Alguien está conectado desde Pichanaki? Los de Pichanaki no están. Hola, hola, hola. Bueno, entonces, vamos comenzando, hermanas y hermanos. Muy buenas noches, paz y bien con todos y con todos. Si bien, padre. Muy bien. Bueno, vamos con... ¿Qué fiesta está celebrando hoy la Iglesia del Perú? A ver, ¿quién lo tiene presente? Hola. Buenas noches, Fray Pepo. Informar qué fiesta celebra hoy la Iglesia peruana. Este día 27 de abril. De Santo Toribio, Padre, hoy padre. día celebrando Antimo Juan de Afusia, Liberal, Macaldo, Polión, Rael Arniasi y Fanca Meruna, padre. Todos esos. De hoy estamos celebrando. Santo Toribio de Mogrovejo, padre. Pero Amén. muy bien, Santo Toribio para la Iglesia peruana. Y es una felicísima providencia de Dios que podamos celebrar como iglesia este gran obispo, tarea misionera, evangelizadora, formativa en la iglesia peruana que va a ser, ya tendremos dentro de 2 encuentros, endosando, por lo menos haciendo una mayor aproximación al método pastoral formativo que Santo Toribio le dio a la iglesia del Perú, bueno, de lo que era el virreinato, abarcaba, claro, un territorio mucho más grande, muchos países de los actuales. Entonces es una, ¿no?, como para dar un pasito más en nuestro camino de ir encontrándonos con modelos de acceder al conocimiento del misterio de Cristo a través de diversos, con los momentos de la historia, con los momentos de la etapa de la evangelización, de la historia, y que hoy ya nos tiene en este tercer paso, en este tercer momento de nuestro camino. La guía, la luz, la inspiración del Santo Espíritu para que Él nos permita avanzar, gustar la buena noticia de Jesús que viene a nosotros para transformarnos, que también
podamos nosotros comunicarlo, entregarlo para bien de nuestro pueblo. Nos haga escuchar con atención, cuidadosamente retener en el corazón como hacía la santidad tiempo, dar frutos de vida nueva y también de un anuncio que comunique por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, muy bien. Creo que estamos la mayoría. La verdad que no tengo claro cuántos nuestro curso. En este momento somos 46 participantes. Ojalá que estemos la mayoría. Y muy bien. Como yo les decía la semana anterior, lo que compartimos es como el eje, el centro, ¿no? del camino de la formación cristiana, porque nos encontramos de formar a sus discípulos, de formar, de comunicar su personas compenetrados con el estilo de Jesús, lo fueron llevando adelante de la vida de la iglesia que nació en Pentecostés y que tuvo figuras un poco más atentamente como Pedro y Pablo. La verdad de la iglesia naciente y son llamados auténticamente apóstoles. Hoy lo vamos a profundizar un poquito más. Ya sabemos que él formó parte de la comunidad que eligió Jesús, de los 12 primeros discípulos. Pablo fue incorporado de una manera muy especial, con una atención, y que hoy también vamos a profundizar a través del libro de los Hechos de los Apóstoles. Entonces, al modelo formativo que ejerció Jesucristo con los suyos, los frutos en Pedro, apóstol, y el primer predicador de la resurrección de Jesús, diríamos, poco tiempo después o a partir de las fiestas de Pentecostés, y más tarde. Para mí el primer gran desafío tecnológico que es poder compartir con ustedes el texto que quiero mostrarles. Por aquí me dice que el anfitrión inhabilitó a los participantes. Yo quiero compartir un texto, a ver, ¿quién me va a habilitar esta posibilidad? Compartir y aquí la máquina me dice que no puedo. A ver, ¿cómo será? Padre, ¿ahora puede? A ver. A ver. Oprimo. Creo que puedo. Sí. Vamos a ver. ¿Dónde está el texto que yo quiero compartir? Vamos a ver. Ahí está. ¿Ustedes ven algo? No se observa. No se ve. No se observa, padre. Bueno, a ver qué pasó. No, padre.
¿Dónde está? A ver, a ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Nada, padre, no se observa nada. No se observa nada, pero ¿por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? A ver, a ver. Ahora sí. Ahora sí, Ahora padre. sí. Ahora sí, ¿verdad? Perfecto. Ahora sí están Sí se viendo. observa, padre. Entonces, pero molesto, ya la vamos a cerrar. A ver, a ver, a ver, a ver. Muy bien. Ahí estamos entonces. Pedro y Pablo. Pedro de Jesús y después el que ejerció el primado en el cuerpo de los apóstoles. Aquí haremos una doble mirada rápida sobre aspectos en común entre estos dos hombres que vienen de caminos distintos, con experiencias distintos. El libro de los Hechos de los Apóstoles, los primeros 12 capítulos, del 1 al 12, es el único, pero es la figura más destacada de los capítulos 1 al 12, que después veremos aparte que contiene en los primeros versículos la conversión de San Pablo. Especialmente, aunque no con exclusividad, la segunda parte de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 21. ¿Qué tienen en común? Ambos apóstoles, impulsados, movidos por la acción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, predicación después de Pentecostés, y es el Espíritu Santo el que una vez y después los envía en misión. El Espíritu a Bernabé y a Saulo para la misión que les ha encomendado el Señor, que mueve a la predicación, al anuncio. Es muy importante porque continúa Lucas, esa lógica que habíamos percibido en Jesús, que siempre la iniciativa la toma el Señor, el primer paso. Ambos Pedro y Pablo inician su ministerio con una predicación similares. Sabemos que Pedro encabezó a la resurrección de Jesús y a la venida del Espíritu Santo, y se dirige al pueblo en la tradición judía y que ahora están llamados a la vida nueva en Jesús. Y Pablo después se refieren en sus mensajes a aquellos que vienen a reconocer a Jesucristo como Señor de su vida y fundador de este nuevo camino del Espíritu. Los dos se apoyan en el testimonio de las Escrituras, los dos conocen
por camino judío, del pueblo de Israel, del pueblo en el que nace Jesús, y conoce sus tradiciones religiosas, su predicación, y Pablo en la suya, a los salmos, también a los profetas, para ir dentro de ese crecimiento, desarrollo de la fe de un pueblo del cual nace Jesús y que ahora es. Entonces, para presentar la novedad de Jesús, apoyándose en las Escrituras. Ahí van surgiendo los elementos, ¿verdad?, del método que siguieron estos hombres. Ambos hacen una explícita relación de Jesús con David. Puedan relacionar a Jesús, el nuevo rey de Israel, con el primer gran rey, al cual se le prometió el rey definitivo, cuyo reino no tendría fin, ¿verdad? Y ahí están, siempre están las referencias, ¿eh? Si David conoció la muerte y la corrupción de su carne, que es el origen, encontramos en 2.29 y hace referencia a la predicación de Pedro. Y en 13:36, que hace referencia, siempre verán que hay un binomio de citas, ¿verdad? Porque se refieren, en el primer caso, siempre a Pedro. Cristo no experimentó la corrupción, como para indicar entonces ese crecimiento del de David. Aquel murió y fue sepultado. En cambio, Jesús la corrupción. Ambos tienen esa clara referencia a Jesús, creador de Moisés, en cuanto a su realidad humana y divina. De ambos incluye, además de la predicación, curaciones muy similares que las acompañan. Las curaciones que hace Pedro, un paralítico, y lo mismo pasa con Pablo. Eso lo podemos. Entonces, este origen común asocia en la enseñanza de ambos Jesús, que no solamente es un hombre que enseña, sino obras. Y las obras que implican la instauración del reino. La salvación, la vida nueva, la curación de los enfermos, la resurrección de los muertos, el perdón de los entes que están en uno y también están en el otro. Pedro y Pablo al mismo acontecimiento de Jesús. Así, el mensaje que hacen ambos en distintos contextos, a distintas comunidades, resaltan los valores específicos de Jesús. El método formativo de Pedro y Pablo proyecta contextos lo que uno y otro han ido recibiendo de Jesús. Y Pablo por un procedimiento, un proceso, un desarrollo especial. Fue mostrando. Ambos incluyen otras curaciones. Hay listados donde vemos también similitudes en cuanto a cuáles
son las realidades de pobreza, de debilidad del pueblo, a las que Pedro y Pablo van dando a llegar. Ambos también cuentan en su servicio ejemplos de hemos leído en estos días en Dios, así profunda, que sus dar respuestas, así, puntuales, ¿no? Viven tan insertamente enraizados, un modo particular que el Señor les da de intuir y de acercarse a ellos es a través de sueños y visiones que son como momentos de mucha claridad de lo que se debe hacer en cada momento. Ambos tienen la experiencia de realizar su ministerio en situaciones de mucha hostilidad de las autoridades religiosas, sobre todo, como pasó con Jesús, ¿verdad? Todo el ministerio esto de fuerte confrontación, de fuerte tensión con el mundo judío de los fariseos, los más observantes, ¿no? Religiosos de Israel. Entonces, Pedro también es detenido varias veces, vive experiencias de liberación. Siempre el motivo es por la predicación, que hace primero Pedro y después más tardíamente Pablo, de no someterse a las Jesús de parte de los judíos. Y en el caso de Pablo, más en torno a la autoridad política del imperio, ¿no? En esa extraña alianza entre poder religioso y poder real que se vivía en los tiempos de la iglesia de los orígenes. Entonces, asumir el modelo evangelizador, formativo, de vida nueva de Jesús, que asumieron Pedro y Pablo, es varias veces, ¿no? Los dos tienen que comparecer ante el Sanedrín, que es como un tribunal religioso de Israel con sus religiones. Pablo también en una a Jesús, ¿no? Usado por el Espíritu, ¿no? Que es el contexto, ¿no? Y en cuanto a Pablo, da su testimonio del Señor. Dar testimonio de Jesús siempre. En todo entonces, dar el testimonio de la fe, hacer el anuncio de Jesucristo en todos los contextos, el ministerio apostólico de Pedro y de Pablo por igual. Finalmente, Padre, ambos en una experiencia de liberación muy milagrosa.
dando a su tiempo la intervención de Dios para que quedaran libres, ¿no?, de las situaciones en las que estaban. En cadenas, se abren puertas, hay situaciones extraordinarias que permitan quedaran libres. Vemos así muchas similitudes de Pedro y de Pablo. Más adelante vamos a ver un poco también cuáles fueron sus diferencias, a mostrarnos en los Hechos de los Apóstoles, en continuidad con lo que ya había mostrado, que no formó parte de la primera comunidad de discípulos y apóstoles, finalmente una particular intervención en su vida, también debe ser considerado por igual apóstol. Esto está afirmado profundamente de que es así para poder garantizar que todo lo que el ministerio de la Iglesia desde sus comienzos quede incorporado como proyección de la misma raíz de la vida cristiana, que es la propia persona de Jesús, su propio modelo formativo, por cualquiera de los caminos que la Iglesia asuma en el futuro. Y Pablo son apóstoles por igual, aunque no caminaron los mismos formación con Jesús, pero porque así Dios los dispuso, sí compartieron la dimensión misional, de una manera que hoy tendremos la oportunidad de profundizar, que tuvo Pedro, Santiago, Juan y los 12, y que hemos conocido en detalle en el encuentro. Pedro y Pablo, que fueron las dos grandes figuras de la primitiva iglesia en cuanto al anuncio del Evangelio, y amplían la experiencia que habían conocido de Jesús. Algunas otras diferencias que fueron surgiendo entre Pedro y Pablo. Bueno, la liturgia no lo celebra esta visión lucana, de Lucas, de el paralelismo, la equiparación apóstoles. Por eso la Iglesia los celebra juntos a estos dos, que por caminos dispersos fueron los dos coronados por el martirio, y se subraya así la influencia desde la diversidad, ya que ambos fueron expresión del mismo evangelio, versos, los caminos que el Espíritu les fue indicando. Tienen en común judíos de origen distinto. Pedro lo es desde una comunidad periférica, humilde. Él es un hombre sencillo, de vida así, con lleves, sin mucha trascendencia en su pueblo, un pescador, un trabajador. En cambio, Pablo, también de judíos, pero en el exilio, la diáspora, en contacto más con el mundo griego, ¿no? Con lo cual lo ha desarrollado un saber más profundo sobre el judaísmo y también sobre las ciencias y la vida. Entonces, hay una cercanía entre ambos, pero
también se marcan es sencillo, letrado, sin mucha cultura, sin haber participado de ningún. El agua habla la lengua del pueblo, que es el arameo, y su forma religiosa es libre, ¿no? En cambio, Pablo tiene un saber mucho más elevado, ya por Diego, se conoce por el manejo que hace de las citas, la traducción griega de la y el gran campo de exploración de la espiritualidad, del pensamiento, de la sabiduría de Pablo, lo conocemos por sus muchas cartas, que ustedes en algún ¿no? Las cartas paulinas como un gran campo, ¿no? de beber de la sabiduría, como actualización de la persona de Jesús. Bueno, hay algunas que nos distinguen, ahí les queda el texto como para que ustedes lo puedan profundizar. Aproximaciones con algunos detalles que los diferencian. Vamos a hacer esta que tiene que ver con las de desencuentro a nivel de pensamiento, a nivel de propuesta, a nivel doctrinal y de conducta. Sin discutir la igualdad como apóstoles, también es bueno diferenciar las sustentó. Tuvieron varios momentos de encuentro. El importante de ellos fue cuando se reúne la iglesia para un tema que era muy, muy fuerte y que provocaba mucha dificultad. El primer campo de desarrollo del cristianismo fue el pueblo viviendo en Israel, más vinculados entonces a la tradición religiosa de Israel, y comienzan a formar parte de la iglesia. Y muchos otros judíos que también participan ya en otras regiones, en contacto con otras culturas, con una mentalidad mucho más abierta, más liberal. Era que los judíos más tradicionales pretendían lo que era inaceptable, claro, para Jesús. Se enfrenta muchas veces con los fariseos, que era que se podía ser cristiano pero manteniendo. Entonces ahí viene el tema de que se puede ser cristiano, pero hay que circuncidarse, hay que seguir con la ley de Pedro y sobre todo de Pablo, van a romper con eso, ¿no? No es el camino y de las tradiciones judías que vamos a vivir mejor el cristianismo. El cristianismo es una forma de vida nueva y dejar atrás el pasado. En eso Pablo es muy firme, Pedro tiene que convivir en Jerusalén y en comunidades de fuerte tradición judía. Entonces muchas veces como de condescender a estas pretensiones de la iglesia o de la espiritualidad judía, esas diferencias que fueron discutidas ampliamente, rezadas, dialogadas, y finalmente el concilio de la iglesia celebrado en Jerusalén. La salvación
definen entonces ni por la circuncisión, sino por la fe en Jesucristo, asumida con toda la libertad, vida totalmente nueva, liberada ya de esa presión que viene del mundo judío, de diferencia y de discusión. Al final, creían de la misma manera. Pablo lo veía desde la periferia y les parecía mucho más fácil esa ruptura. Vivía desde dentro del mundo judío, todo esto le resultó un poco más pesado. Aparte, que todos sabemos, ¿no? Lo verán ustedes en el trabajo que tendrán que hacer como tarea del mundo judío y del más tradicional, del más riguroso y exigente, de tal manera que confrontó abiertamente orígenes. Pablo comienza su vida siendo un enemigo de la fe en Jesús. Y persiguiendo a los cristianos que vienen del... Y entonces, por haber traicionado sus tradiciones judías. Entonces, cuando Pablo se convierte, hace un cambio, todo es definitivamente nuevo y rompe con toda la visión fariseo al cual él perteneció. Entonces, todo eso lo convierte en un hombre rígido, duro, firme en la conquista de lo que él cree, y para eso, movido por el Espíritu, tiene que y de propuesta con Pedro para bien de la iglesia. Entonces viene esa clara concilio de Jerusalén. Deciden, aclaran, el Espíritu Santo y nosotros decimos que lo único que nos hemos acordado que Pedro se va a dedicar a la evangelización, al anuncio del reino de Jesucristo judío, y que Pablo, con Bernabé y los suyos, el grupo de discípulos que él va formando, se va a la evangelización de los pueblos paganos, que tienen una referencia al mundo judío, pero que viven en relación con otros dioses que los hace que les digamos paganos, no puramente judíos. A ellos la autoridad que le da el concilio, con el consentimiento de Pedro, y él se dedicará a estas comunidades, ahora a la fe en Jesucristo, en la nueva iglesia que ha nacido en Pentecostés. Entonces, que han incorporado el método evangelizador del Señor por igual para su vida y lo comparten con los suyos, dificultad de tener que clarificar. La dificultad era natural, que se diese. Era bueno que se pudiera mostrar en los comienzos de la iglesia cuál es el proceso que desde entonces tiene que hacer para percibir cómo va a mostrar la verdad de Jesucristo a vivir. Pedro y Pablo nos han dejado un ejemplo de cómo se ha de llevar adelante el movimiento y las opciones guiadas por el Espíritu, para que el único que gane sea Jesús, puesto de salvación a todos los hombres. Y no admiten, Pablo lo va a decir con claridad, que en adelante se dice de Pablo. No, todos somos de Cristo, todos seguimos a Cristo. Evangelio, los hombres del Espíritu, los hombres de la iglesia original, pudieron hacer este camino de
clarificación, replanteo y de nuevas opciones para llevar adelante la verdad de Jesús. Ciertamente, para abundar mucho más en este tema, tendríamos que detenernos en las casas atribuidas a Pablo y las de Pedro, que tienen que ver de la evangelización de los dos. Los dos se formaron de una manera, conviviendo con el Señor, Pablo de otra, que hoy analizaremos. Pero también se incorpora al ministerio, al método formativo de ambos, es que los dos fueron animando comunidades, a la cual dedicaban personas. Es muy frecuente decir, enviaron a tal y a tal para aquel problema. Siempre hay una presencia, un acompañamiento. Y cuando esa no se puede hacer de modo así activo, no se puede estar permanentemente, que es como recuerdo, memoria, actualización y volver a proponer lo que ya habían considerado. Forman comunidades y las acompañan. Se hacen vida de esas comunidades. Ese es el elemento nuevo que ambos formativa. Proponen a Jesús, invitan al seguimiento de Jesús, promueven un proceso de conversión a la iglesia, los convocan a una nueva misión, pero en un clima de mente acompañada y misionera. Entonces, Pablo y suyas van dando continuidad a la obra que han comenzado en las nuevas, la proyección que el Espíritu va haciendo de lo que recientemente. Entonces, la misión de Pedro son como expresiones concretas de la unidad en la iglesia que provoca esa diversidad de carismas, de modos, de expresiones, para decir tesoro a Jesús, que tiene un camino y una propuesta de mostrar a Jesús que tiene y que se va expresando según las realidades, tiempos y regiones de manera, y también con este matiz particular que le aporta el evangelizador, el maestro, de apóstoles, pilares fundamentales de la iglesia, como son Pedro y Pablo. Hicimos una lectura rápida, entresacando lo que nos parecen los temas más importantes. Padre Raúl todavía hoy no lo pudo subir en la plataforma, pero ya me dijo que inmediatamente va a estar subrayar, como conviene hacer con todos los textos, porque si bien son breves, claro, una ley que se propone excedería las posibilidades de tiempo que tenemos. Me gustaría de mostrarles, creo que tengo que apretar acá donde dice dejar de compartir. Hola, buenas noches.
que es el que yo ahora sí quiero compartirles porque es el que va a continuar con nuestra... A ver, ¿dónde estará ese texto? Lo buscamos por aquí. A ver si aparece. Hola, hola. Ustedes no ven nada todavía, Está ¿verdad? apagada la luz, padre. ¿Qué? No nota nada, padre, está oscuro. Ahora Sí, sí. ahora sí, padre. Y salió. Ya está, Ah, padre. ¿viste? Porque yo lo que pasa es que a mí cuando las Ahora sí. encuentro aparecen. Ahora está, ¿no es cierto? Bueno, muy bien. Esta es la tarea que estamos hablando. Recuerden, Pedro y Pablo tienen un modelo formativo que hemos tratado de compartir evidencias que ustedes van a rescatar después en el trabajo. Ahora vamos a hacer una opción. Ustedes van a hacer, porque en el tema 2 vimos claramente el modelo que Jesús utilizó con sus discípulos y en ese grupo estaba Pedro. Es el modelo formativo que asumió Pedro. Y si ustedes, ese es el método para personas como Pedro, tan similares con sus dudas, con sus más y con sus menos, con sus adhesiones y a veces con sus rechazos. Es en los 5 pasos que hemos considerado la semana pasada. Pero Pablo no formó parte de esa comunidad que había formado Jesús, con un pescador, no formó parte de reciencito, apóstol de primera como los demás. ¿Cómo es eso? ¿Cuál fue el proceso para, de perseguidor de cristianos, transformarse en apóstol primera? Alguien que también vivió momentos, proceso de formación de Jesús para él. Ustedes van a leer con atención, que a lo mejor, sí, ya lo conocemos, pero si hace poquito lo leímos. Claro, de la conversión de Pablo, ¿no? En los Hechos de los Apóstoles 9, del 1 al... Entonces, ahí vamos a leer y comprender qué proceso hizo para llegar a ser un gran apóstol de Jesús. Un punto de partida de todo este proceso. Un punto de partida. Ya lo ponemos. ¿Cómo comienza todo? Después que se da ese momento inicial de desenlace, se va haciendo un proceso, se van dando pasos. Ustedes recuerdan, hablamos de los 5 pasos, ¿no? Del proceso formativo de Jesús, con un punto de inicio, 5 llegadas. ¿Cuáles son los pasos que Pablo va haciendo según ese texto? ¿Quiénes son los protagonistas de ese proceso? El relato va a principales. ¿Cuáles son? ¿Quiénes son esos protagonistas? ¿Y qué rol? ¿Qué papel?
¿Y cuál es la meta a la que llega Pablo? ¿Cuál es el resultado de ese proceso? Llega a tal otra. ¿A dónde llega? ¿A dónde llega Pablo como fruto de ese proceso? En este momento cumbre de su vida, y que los hechos lo relatan así, contienen el ministerio de Pedro, aparece la conversión de Pablo. De compenetrarnos de este proceso, porque aquí hay un método formativo. Los discípulos tienen esas características y el de Pablo, único en él, tiene estas. ¿Cuáles son? Con el trabajo que ustedes van a hacer en torno a Hechos de los Apóstoles. Muy bien. Después tenemos como texto de acompañamiento el documento de Aparecida, que hemos comenzado a leer ya por partes y tratar de desentrañar su sorpresa. Ahora vamos a detenernos en los números 257 al 265. Entonces, esos son los del documento de Aparecida. Vamos a leer con atención estos números. Vamos a tomar contacto con una realidad que los que hicieron el año pasado el curso, en primero o en trabajado, también tuvimos el gusto de trabajar sobre el tema de la religiosidad popular. Que se convierte en espacio de evangelización misionera por excelencia. La que hace Aparecida de la religiosidad popular, de lo que ya tienen y vive y celebra nuestro pueblo, ¿no? ¿Qué vamos a analizar en este momento? Bueno, tenemos ahí los números. Les recomiendo, como siempre, una lectura atenta, teniendo en cuenta que en cada un elemento fuerte para el encuentro con Jesús y para la vida de la iglesia, que son fundamentales en la tarea evangelizadora, ¿no? ¿Quién evangeliza? Jesús, pero para eso hay que encontrarse con Jesús. ¿Y dónde? Veíamos algunos lugares, ¿verdad? La semana anterior, ustedes recuerdan, hicieron un trabajo, todavía yo no lo pude revisar, lugares de encuentro con Jesús. Pero ahora aparece la religiosidad popular como oportunidad como para el encuentro con Jesús y el anuncio de Jesús y la formación, la religión cristiana. Según el texto, que hay que leer y comprender. Popular a la iglesia en América Latina. Ahí está bellamente expresado. Es una invitación muy clara a ubicar la religiosidad popular en este contexto aislada, puntual, sino como oportunidad para un camino de anuncio, de formación y de maduración. Hay algunas o varias expresiones que ayudan a nuestro pueblo a vivir el encuentro con Jesús. ¿Cuáles son? El pueblo hace eso y así se encuentra con Jesús. Nuestro pueblo vive así y significa esto en relación con Jesús. Hay
de la religiosidad popular que aportan, que contribuyen a la vida cristiana. Tercero, ¿quiénes son los principales protagonistas de esta experiencia evangélica? En estos textos se detalla quiénes son los que más profundamente participan, viven a través de las expresiones de la religiosidad popular. Es un sector muy grande en la vida de la Iglesia, son los destinatarios de esta nueva evangelización, no exclusiva, pero sí prioritariamente, porque la Iglesia habla por ellos. Se habla en el texto de una espiritualidad popular, es decir, un modo para vivir la fe. Entonces, ¿cuáles son esas características? Declarar así como lo dice el documento de Aparecida. Y como que hay como un peligro que quede la religiosidad popular reducida a un hecho aislado, ¿no? Y que veíamos también el año pasado, de que las oportunidades que nos ofrecen por satisfechos porque la podemos vivir un día al año, un mes, un tiempo, y que de lo que hubo no queda nada. Entonces, ahí viene el gran desafío evangelizador, cómo pasar del hecho aislado a la experiencia profunda de la fe y a un cristiana que vaya integrando la vida. En tu experiencia, ya se dará no solamente a un saber que tenemos o podemos adquirir a través de este trabajo, sino también de una experiencia asumida y acompañada la religiosidad popular en la iglesia a la que tú perteneces. ¿Cómo es asumida así? Una pregunta abierta, sin ningún tipo de orientación. ¿Cómo es asumida y popular en la iglesia a la que tú perteneces? Y también desde tu experiencia en tu comunidad, ¿cómo integras la religiosidad popular en tu propuesta formativa? Tú eres formador, eres catequista. Bueno, ¿cómo incorporas tú la religiosidad popular? ¿O no la incorporas? La incorporas, sí, ¿verdad? O también tiene otras dimensiones. Presentan algunos criterios claros para que la religiosidad popular, como práctica, sino también como un proceso de desarrollo de la fe de nuestro pueblo, de nuestras comunidades. Entonces, ahí está bien por esta vez. Hemos achicado un poquito la tarea, pero siempre están estas dos ditos más teórico, más reflexivo, ayudados por un texto base. Creo que tenemos en detalle, por lo menos el esquema general del capítulo 6 del documento para la formación cristiana para el mundo de hoy. Y es el texto base, vemos el trabajo conclusivo de
nuestro curso y haremos finalmente el examen final. Bueno, muy bien. Creo que de esta batalla y ahora viéndonos una vez más, ya nos hemos pasado un poquito del horario, estar un rato juntos con Jesús y hoy ayudados por estos dos pilares gigantes, monumentos de la evangelización, creo que estuvo muy bien empleado el tiempo, ¿no? La próxima semana vamos a encontrarnos con una etapa muy distinta, ya no es la etapa posterior, primeros intentos de sistematización, aquí no hay nada sistemático, simplemente hay inspiración, ¿no? Continúa el empuje, el impulso que viene de Jesús. La iglesia comienza a vivir nuevas etapas y hay una nueva etapa que es la que vamos a ver a vez vendremos un poco más a los métodos formativos de la iglesia latinoamericana y ahí es que nos vamos a encontrar cuya fiesta estamos celebrando todavía este día. Así que, bueno, he compartido lo que humildemente he preparado y, bueno, son documentos de menos la intensidad necesaria leyendo, reflexionando, subrayando de cada uno de estos temas en continuidad de Jesús y, por favor, avancen mañana o pasado, ya me va a dar las instrucciones y me va a ofrecer el acceso a la plataforma de poder acceder a los corrigiendo lo que usted ha producido. Así que si todavía no han puesto allí trabajos para que no se les amontonen a ustedes y tampoco a mí a la hora de corregir. Muy bien. Que sigamos. Padre, disculpe, buenas noches. Yo estoy Hola. enviando las tareas a mi correo. ¿Eso también cuenta? Las tareas hay que subirlas a la plataforma. Ya les ha dado o habrá que pedírselo, recordárselo, la verdad que no sé. Pero Gracias, Hola. Padre. Sí, por lo menos esa es la indicación que él nos en algún caso es dificultad y él les dice, no, vamos por esta vez, alguna cosita, vamos a proponer, si hay posibilidad, que todos la tenemos, poner todos los trabajos en la... Muy bien, estamos en el tercer tema, nos quedan solo la próxima vez. Así que bueno, ya sabemos de qué se trata. Yo les voy marcando un poco el itinerario que hicimos y los pasos nuevos con ese gran método de formación cristiana que la Iglesia nos ofrece en el mundo de hoy y que nosotros que entonces nos haremos apóstoles de este Jesucristo en este mundo de hoy. Muy bien, hermanas y hermanos, se encuentren en remotas regiones algunos aquí en el Valle Hermoso de Chanchamayo, desde donde las familias y comunidades, la bendición de Dios. Les deseo entonces que el bien de Dios les acompañe. Su santo. Amén.